Chicagoans. What you can do is look out for your communities and your neighbors. Know your rights. Film things that you see happening in your neighborhoods and your streets and share them with the news media. Authoritarians thrive on your silence. Be loud for America. To Chicagoans, what you can do is look out for your communities and your neighbors. Know your rights. Film things that you see happening in your neighborhoods and your streets and share them with the news media. Authoritarians thrive on your silence. Be loud for America. Buenos días, estás escuchando WLPN LP Chicago 105.5 FM, Lumpen Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este 13º programa de Boletín Migrante. Mi nombre es Rosy Carrasco de Chicago Community and Workers' Rights o Comunidades de Chicago y Derechos de los Trabajadores, CCWR por sus siglas en inglés, y me acompaña mi copresentadora Stephanie Manríquez. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Otro día más. Otro día más, aquí estamos. Boletín Migrante es un programa de radio que analiza eventos recientes que impactan a las comunidades migrantes. A través de entrevistas, diálogos y análisis, el programa busca despejar dudas, combatir el miedo y la desinformación. Además, celebra historias de resistencia, ofreciendo una visión alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes. Boletín Migrante no solo informa, sino que también inspira y fortalece a la comunidad con cada emisión. Hoy es miércoles 3 de septiembre. Y al inicio de este programa escuchamos un breve clip del gobernador Pritzker en el cual recomienda que la mejor manera de resistir y luchar es conocer sus derechos y cuidarnos los unos con los otros. Y con esto damos inicio a este programa que en el día de hoy nos acompaña Tania Unzueta Carrasco, directora política de Mi Gente, una organización nacional latinex que impulsa el cambio político desde una perspectiva interseccional y de justicia social. Mi Gente es un hogar político para personas latinas y chicanas que buscan justicia racial, justicia económica, de género y climática, que impulsa un enfoque pro-migrante, pro-black, pro-queer, pro-pueblo, y de esta manera le damos la bienvenida a Tania Unzueta. Tania Unzueta es activista, migrante y queer, nacida en la Ciudad de México, criada en Chicago. Cofundadora del Immigrant Youth Justice League, o CAD, y Mi Gente. Ha sido una voz clave en la lucha por los derechos de personas migrantes, utilizando estrategias de desobediencia civil, organización comunitaria y campañas políticas. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Gracias, bien. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en Boletín Migrante. Primero que nada, muchas gracias por estar el día de hoy en nuestros estudios. Y te conozco desde hace muchísimos años, desde muchísimas décadas atrás, pero queremos que la audiencia sepa un poco más de ti. ¿De dónde viene tu activismo? Brevemente, porque son 2 décadas, brevemente platícanos un poco sobre tu trabajo y cómo comienza tu labor dentro del activismo LGBTQ+, y los movimientos migrantes. Ok, son algunas cositas cortas. Ok. Yo diría que vengo de una familia donde mis papás y mi familia extendida, mis abuelitos, vienen como de luchar por los derechos de la gente, ya sea en ámbitos políticos o por los derechos de los trabajadores. Entonces, siento que siempre crecí. Igual recién llegados fuimos a la primer marcha que me acuerdo en 1996, cuando fuimos a Washington D.C., con un grupo que en ese entonces se llamaba la Coordinadora 96, que me acuerdo que era para luchar por los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces yo creo que en parte viene mucho de mis papás y de mi familia, pero mi propio activismo, entonces siento que todo es como paso por paso, ¿no? Tomas un pasito en la escuela, tomas otro acá, pero creo que
una de las campañas, digamos, que impulsó mucho de mi aprendizaje y como mi entrada al derecho, a la lucha a los derechos de los inmigrantes como por mi propia cuenta, digamos, ¿no? Fue más o menos en el 2010, estábamos nosotros allá en Radio Arte y lo que estaba viendo es que muchos de los compañeros, de los estudiantes, ¿no? Que estaban pasando por la estación eran gente sin papeles y fue de esas cosas que empezaron como pláticas, como conversaciones, como compartir nuestros miedos y nuestras frustraciones y por ahí salió el caso de un compañero, ¿no? Que a lo mejor algunos conocen, Rigoberto Padilla, era un estudiante de Radio Arte, estaba en proceso de deportación en ese momento y ¿cómo se dice? Long story short, larga historia corta, surgió de ahí un movimiento, ¿no? de jóvenes inmigrantes sin papeles en particular, que no solamente ganamos la batalla para detener la deportación de Rigo, sino también nos unimos a una campaña nacional que estaba surgiendo por muchas razones, por los derechos de los inmigrantes sin papeles, que empezó con jóvenes, pero creo que también se empezó a extender, ¿no? Y entonces ahí creo que fue cuando se lanzó mucho de mi activismo al derecho a los inmigrantes. Y bueno, en este programa una constante es la resistencia. Para ti, ¿qué es y cómo la definirías? Yo diría que es que puede ser tantas cosas. Porque yo creo que también depende de tu situación y de la situación política, ¿no? Y del, ¿cómo se dice? De una evaluación de las condiciones. Porque en momentos donde, por ejemplo, hay ahorita muchísimos ataques en contra de la comunidad LGBT, ¿no? En particular en contra de los niños trans, de que se les está quitando acceso a tanto a educación como a recursos de salud. Y entonces hay una organización que se llama Familia, es una organización también nacional con la que trabajamos mucho y ellos tienen un slogan que básicamente dice, existir es resistir. Y es la idea de que particularmente cuando tu existencia misma no está siendo atacada, el hecho de poder seguir tu vida, de existir, de amar, ¿no? De seguir yendo a trabajar, de seguir como viviendo también es una resistencia y creo que como inmigrantes, particularmente la gente sin papeles, a lo mejor también estamos en una situación como similar, ¿no? Donde hay como un cuestionamiento de tu derecho mismo a existir, a ser feliz, a poder como vivir con tu familia. Pero entonces de ahí a veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente el solamente poder existir y es cuando tenemos que organizarnos y como existir junto a otras personas y ayudar a otros a existir también, ¿no? Entonces yo creo que el resistir a veces primero tienes que como que agarrar tu propia onda, ¿no? Como ver que estás bien y creo que también eso pasa junto a la comunidad y organizándose. Entonces, sí, no sé, más o menos eso. Sí, y bueno, me gusta mucho eso de resistir es existir y eso me lleva a hablar un poquito sobre tu historia personal, cómo has vivido esa resistencia tú y abordado la resistencia durante las distintas luchas, porque no solamente te has dedicado a la comunidad migrante, sino comenzaste con la lucha LGBTQ+. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo yo existo? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo tú existes? ¿Cómo tú resistes? ¿Cómo has abordado Claro. esas distintas luchas? No, o sea, siento que es... creo que todo se junta, ¿no? Y digo eso porque siento que hay tanto partes de mi experiencia con la comunidad de la lucha LGBT que me ha ayudado a navegar lo que es ser migrante y al revés también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estaba hablando de esta lucha de los jóvenes indocumentados más o menos en el 2010, una de las conversaciones que tuvimos mucho era un poco la similitud entre la experiencia de no tener papeles y la experiencia de ser LGBT, particularmente cuando
esa experiencia de que como que es una identidad que no necesariamente se ve, ¿no? O se sabe o se conoce automáticamente sobre una persona. A veces lo de la raza es un poco diferente, por ejemplo, no te ves moreno, te ves moreno. Pero como que el ser indocumentado y el ser LGBT son identidades que de alguna manera a veces puedes, ¿no? Como que ocultar o tratar de hacerlo. Y entonces era esa experiencia de vivir escondido, ¿no? Ya sea del gobierno, de tus parientes, pero al mismo tiempo ver que se están atacando a tus comunidades, a veces que tus mismos seres queridos, ya sean amigos o familiares, están en tu contra. Y entonces, no sé, yo creo que el haber aprendido sobre la lucha LGBT, de liberación gay, de la fortaleza que tomó no solamente salir del closet, sino hacerlo en una manera muy pública y que eso ayudó a cambiar las condiciones políticas de la comunidad, también me ayudó un poco a mí a entender, ¿no? Como que no solamente la lucha, sino un poco la experiencia de vivir escondida, ¿no? Y tratar de procesar un poco eso. Entonces, no sé, o sea, yo creo que igual... Igual salimos de aquí con muchos traumas como inmigrantes y personas LGBT, pero yo creo que lo tratamos de navegar, no sé, para mí yo lo trato de navegar como tanto entendiendo el impacto que tiene el sistema en el que vivimos y el impacto que tiene mi experiencia, pero también como que tratando de hacer lucha. No, pues he vivido junto a Tania algunas de estos procesos, ¿verdad? Y también he aprendido mucho. Tania es mi hija, por cierto, con mucho orgullo, ¿verdad? Y también he aprendido mucho de estas luchas. Y yo sé que es un proceso, ¿verdad? Y todos estamos aquí aprendiendo siempre. Yo aprendo mucho, mucho de mis dos hijas, no solo de Tania, Ireri también, ¿verdad? Y sus amigos como Stephanie, a quien conocí hace muchos años. Y bueno, pues hablando del movimiento proinmigrante, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu recorrido en esta lucha? Largo. Es muy válido. ¿Qué tan largo? Mira, es que siento que depende de cómo me hagas la pregunta, ¿no? Porque de manera personal, sí ha sido largo, pero creo que parte de lo que he tratado de hacer es como ver cómo navegar esos sistemas políticos, no sistemas políticos, sino los sistemas, ¿no? Para poder seguir viviendo mi vida y haciendo lo que yo quiero. Lo que se pueda, ¿no? Al nivel de que se pueda. Entonces, por eso siento que he sido parte de como crear estas organizaciones, ¿no? Pues, como Mi Gente, como el Immigrant Youth Justice League, como OCAD que mencionaste, porque para mí es como que qué es lo que nos falta, ¿no? Y si no existe, ¿cómo lo creamos? Y creo que como seres humanos o como... Mi hermana diría como cualquier animal inteligente. Pero sí, ¿no? Como gente que estamos tratando de sobrevivir, yo creo que eso es algo importante de recordar, que los sistemas fueron creados por nosotros, que no son incambiables, o sea, que sí se pueden cambiar, y que cuando los sistemas no nos proveen lo que necesitamos, tenemos el poder muchas veces de crearlo. Y usualmente no solos, o sea, es muy difícil hacerlo hacerlo solos, y ahí es cuando creo que hay que trabajar juntos, porque si tú no tienes algo, a lo mejor el vecino lo tiene. Pero lo último que voy a decir es que políticamente yo sí creo que es un momento muy raro. Se me hace muy raro el momento en el que estamos políticamente, porque siento que he estado en el movimiento migrante suficiente tiempo como para estar viendo que hay como ciclos, ¿no? Siento que hay ciclos donde como que el cambio no es simplemente lineal, digamos, ¿no? No es que empezamos mal y terminamos bien. Yo lo veo así como que hay ciclos donde, si piensas, por ejemplo, en la presidencia de Obama, luchamos muchísimo. Desde que empezó hasta que terminó, hubo una lucha muy grande, le llamamos el Deporter in Chief.
todavía sigue su legacía de que deportó un montón de gente, le protestamos y al final de su presidencia pues tuvimos DACA, ¿verdad? Tuvimos la discreción fiscal que tuvo algunas deportaciones, entonces ahí sí cambió la cosa un poco, ¿no? Y yo siento que en ese momento tenía la idea de que, ok, de aquí solo se va a mejorar las cosas, ¿no? De aquí ya ganamos, ya salimos de las sombras, ya somos sin papeles, sin miedo, adelante. Y lo que vimos en lugar, ¿no? Es como lo que dicen un lashback, Retroceso. sí, pero no solamente, sí, un retroceso, pero es un retroceso en respuesta a los avances progresistas, ¿no? En respuesta a los avances de la comunidad migrante, en respuesta al Black Lives Matter movement, ¿no? Al movimiento de las vidas negras importan. Al hecho de que se eligieron personas como Alejandra Ocasio-Cortez al Congreso, ¿no? Hubo un momento donde íbamos ganando y hubo un lashback cultural y político y de poder, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y para mí eso no quiere decir que ahora van solamente a empeorar las cosas. Yo creo que ahora hay que ver cómo organizamos un lashback, al contrario, ¿no? A todas las cosas retrógradas que han hecho en el gobierno. Entonces, bueno, ya, más o menos ahí. No, muy interesante, ¿verdad? Yo creo que efectivamente desde mi perspectiva, billonarios sin escrúpulos y racistas han tomado el poder y están atacando todas las esferas de lucha que llevábamos triunfando, ¿no? También el movimiento a favor de una ecología, ¿verdad? Más, un ambiente más sano, por todos lados está recibiendo golpes, ¿no? Entonces todo lo que hemos logrado y avanzado, pues está siendo hoy en día atacado. Qué bueno que no perdamos de la perspectiva de que las cosas cambian, ¿verdad? No se mantienen constantes ni son lineales. Creo que eso es muy interesante. Y pues estamos hablando de la necesidad de que la gente continúe organizándose. Y yo quería preguntar, ¿cuáles son los retos o cuál es la diferencia de organizar a nivel nacional o a nivel local? ¿Y cuáles son los retos cuando hablamos de formar entidades a nivel local o a nivel nacional? ¿Qué nos puedes decir, Tania? Bueno, yo trabajo por una organización nacional y tengo mi opinión de eso, pero creo que, bueno, no de eso, sino lo que quiero decir es que para mí es importante tener ambos, ¿no? Y uno, a lo mejor los locales sí pueden trabajar sin los nacionales, pero yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien, nos fortalecemos unos a los otros, ¿no? Porque para mí es bien importante tener como que el contacto mínimo y la organización básica de conocer a la gente a tu alrededor, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la célula más pequeña de organizar, ¿no? Ya con tu familia, tus vecinos, ahí cualquiera que sea tu gente que está a tu alrededor. Pero si lo piensas incluso a ese nivel, ¿no? ¿Cómo sabes cuáles son algunas de las cosas importantes que están pasando en tu vecindario? ¿Cómo sabes qué está pasando en la ciudad, ¿no? Que deberías de ponerle atención? ¿Cómo sabes qué está pasando en el país, con las redadas, etcétera? Entonces tienes que tener alguna conexión a alguien que esté poniéndole atención a todo eso. Y para mí eso podría ser el papel de alguna organización local, ¿no? Las organizaciones locales no solamente están como poniéndole atención a la política, sino también tienen entrenamiento para ayudar a hacer juntas, para ayudar a hacer análisis de poder y ver cómo decir, este concejal es el que está en contra de nosotros, vamos hacia él, tarara. Entonces hay un valor tanto informativo de las organizaciones locales, pero también lo que le llamamos creación de base, ¿no? Y creación de base y análisis de poder. La creación de bases es básicamente pues crear comunidad, ¿no? Crear comunidad, que la gente se dé cuenta que sus intereses están conectados unos con los otros. Hay una parte de educación también, ¿verdad? Porque, y no de educación así como que bla, 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 matemáticas, ¿no? Pero como que si tienes un bache, un hoyo en la calle, ¿quién es la persona responsable de hacer eso? Y si no lo hacen, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué es lo que se necesita hacer para hacerlos? Y si nunca nos hacen casos, ¿cómo lo sacamos a la otra? Entonces, ese tipo de educación de poder.
Y lo que nosotros vimos, o sea, también la razón por la cual mi gente existe, es que a veces el trabajo que nosotros hacemos se está haciendo en muchas otras partes del país. Y hay gente tan inteligente, tan creativa como nosotros, que está tratando de exactamente de encontrar las soluciones a algunos de los mismos problemas. A veces un poquito diferente, a veces no, pero lo que nosotros empezamos a ver es que es muy valioso, ¿no? Que alguien aquí en Chicago hable con gentes en Georgia, con gentes en Texas, con gentes en Arizona, sobre qué están haciendo con sus familias, qué están haciendo con lo de inmigración, qué están diciendo cuando dice Trump una tontería, ¿no? Entonces, a veces mi papel no ha sido como también poner atención. Rosy tiene esta idea, qué interesante. Están haciendo un programa de radio. ¿Sabes que los de Georgia también tienen un programa de radio? Que por cierto, sí es cierto, tienen un programa de radio. Y a lo mejor se deberían de platicar, intercambiar entrevistas, ¿no? Entonces, también como que se puede jugar ese papel. Y por último, hay momentos donde, no sé si la palabra en español es convergencia, en inglés es convergence, momentos donde tenemos que unirnos y trabajar juntos y juntarnos, porque también es eso, ¿no? Aunque estemos trabajando en nuestras comunidades, hay momentos donde la amenaza o la oportunidad es tan grande que tenemos que actuar juntos hacia un mismo blanco. Y yo creo que ese es también el poder de organizarnos a nivel nacional. Y justamente hablando de Georgia, ya sabemos que has hecho un arduo trabajo en Georgia, inclusive para cambiar la correlación de fuerzas en el estado. Entonces, hablando de eso y el trabajo que se hace con las organizaciones locales, la fuerza que tienen esas organizaciones locales para tocar puertas, para cambiar, y el apoyo de organizaciones nacionales, eso nos lleva a alianzas, ¿no? Y la necesidad de trabajar con la comunidad de una manera directa. Entonces, en tu experiencia y a través de implementar distintas estrategias a lo largo del tiempo, ¿hay algo que podamos hacer diferente a nivel nacional para poder cambiar la correlación de fuerzas? ¿Cómo nos podemos fortalecer? ¿Cómo podemos cambiar este panorama nacional? ¿Qué necesitamos hacer diferente en estos tiempos para impulsar este cambio? Bueno, yo diría que, no necesariamente tengo la solución, ¿verdad? Creo que es importante decir que creo que hay muchas gentes que están pensando, tratando, ¿verdad?, de hacer coaliciones nacionales, de ver cómo nos movemos hacia algún lugar. Y parte de lo difícil no es necesariamente que nosotros no estemos haciendo algo, sino que las condiciones están bien difíciles, Sí. ¿no? Y hay muy pocas oportunidades. Entonces creo que es importante empezarle ahí, ¿no? Como que no es solamente nuestra culpa, sino las condiciones tan difíciles. Pero una de las cosas que yo creo que es importante es tratar de encontrar lo que está, por lo común por lo que estamos luchando y no donde estamos en desacuerdo. Porque creo que los que están en nuestra contra hacen eso muy bien, ¿no? Hacen eso así como que a lo mejor estoy en desacuerdo con que eres mexicano, pero me gusta que eres anti-gay, ¿no? Y es que así le entran, ¿no? Y siento que a veces nosotros como movimiento progresista nos buscamos como muchas razones por estar enojados unos con los otros. Y yo también, ¿no? Tengo mis enojos de 10 años de la persona con la que nunca le voy a hablar. Pero, pero es así como que, bueno, no sé, como que el momento, pienso que es tan urgente que hasta con los demócratas deberíamos estar hablando. Sí, no, muy interesante, ¿verdad? Yo recuerdo muchos de esos momentos en el pasado en que unas organizaciones con otras no podían trabajar juntos porque tenían diferencias en cosas que a lo mejor no eran tan fundamentales. Pero hoy en día lo que estoy viendo aquí es que todas las organizaciones en el estado, ¿verdad?, están trabajando juntas. Alguien me decía hace poquito, ¿verdad?, me encontré a una persona en un evento y me decía, Rosy, qué interesante, nunca me imaginé que Ogad y Iser trabajaran juntos. ¿Recuerdas? Hace años, ¿verdad? Entonces,
Es interesante, ¿verdad?, que las organizaciones hoy en día entienden, por lo menos a nivel local, no sé a nivel nacional cómo está el panorama, pero a nivel local estoy viendo que se está notando la necesidad de trabajar y hacer estrategias juntos. Entonces, aquí en el estado, no solo las organizaciones, sino también los gobiernos, ¿verdad? El gobierno del condado de Cook, el gobierno del estado, el gobierno de la ciudad, las organizaciones están todas llamando a trabajar juntos, a protegernos en estos momentos en que tenemos esas amenazas tan directas del gobierno federal. ¿Verdad? La amenaza de que va a venir la Guardia Nacional en estos días, pues ha sido como una de las cosas que vemos como terribles, ¿verdad? Y que necesitamos de manera organizada y junta defendernos y protegernos y documentar, como decía el gobernador. el gobernador al principio, y no solo, ¿verdad? Las organizaciones mismas tienen herramientas para que podamos documentar esas violaciones a nuestros derechos, que podamos reportar, que podamos protegernos los unos a los otros. Entonces, pues qué bueno que por lo menos, ¿verdad? Eso estamos viendo aquí. Me imagino que a nivel nacional por ahí va, no sé si, ahí sí, no tengo mucha idea, pero no sé si quieres decir algo sobre eso, Tania. Sí, bueno, creo que, como decías, creo que se está tratando en diferentes espacios, ¿no? De tanto políticos como de inmigración, ¿no? Pero, bueno, lo que se me ocurrió mientras estaban hablando un poco de eso es que creo que sí, todo esto está pasando y creo que otra cosa en la que yo he estado pensando es cómo le hacemos para avanzar y no retroceder en términos de las cosas que hemos ganado. Por ejemplo, en los derechos de los inmigrantes, lo que decía que bajo Obama en particular, una de nuestras luchas más grandes fue que no se le deportara a la gente aunque tuviera crímenes. Y eso es una conversación complicada, ¿no? Porque también la gente tiene diferentes experiencias, ¿no? Con la criminalidad y con la policía. Pero nuestro punto era un poco que hay un sistema, ¿no? Un sistema donde si alguien cometió un crimen, si alguien lo pasas por la corte y haces eso. Eso debería de ser completamente separado de las deportaciones. Ese era un poco nuestro argumento back then, ¿no? Y un poco la idea era que también que las cosas de los crímenes se usan muchas veces como excusas, ¿no? Básicamente no podemos confiar en que los cargos, en que la manera en que la gente es tratada por el sistema criminal tampoco es justa, ¿no? Entonces como que, y yo creo que ganamos un poco ese argumento, ¿no? Ya estábamos parando las deportaciones de gente que tenía un récord donde podíamos argumentar, ¿no? Que, oye, pero sí, tiene esta cosa, pero fíjate, fue hace 10 años, ya ha estado haciendo todo esto, tiene hijos, etcétera. Bueno, perdón, me alargo. El punto es que estamos en un momento donde algunas de estas personas que nos van a defender podrían irse unos pasos atrás. Escucho esto en particular, por ejemplo, de los demócratas o de la gente que está tratando de defender los derechos de los inmigrantes, pero empezó con esta idea de que, ok, si deportan a los criminales, no pasa nada, ¿no? Que no deporten, que nada más deporten a los criminales, etcétera. Y el punto que quiero hacer aquí es que ha sido importante que nosotros como movimiento migrante, creo que no hemos dejado que la conversación se vaya para allá. Y creo que la gente también se ha dado cuenta, a veces un poco tarde, pero se ha dado cuenta que esta cosa de la criminalidad era simplemente excusa, ¿no? De que al final iban a ir por todos, tuviera récord criminal o no tuviera récord criminal. Pero entonces lo que quiero decir aquí es que creo que hay que hacer algo para que cuando ganemos, para cuando ya no haya un Trump, para cuando estemos otra vez en un momento donde quizás la presidencia esté bajo los demócratas, no tengamos otra vez que luchar ahora en contra de los demócratas porque van a regresar a estas ideas viejas, ¿no? Entonces creo que
no necesariamente hemos tenido momentos tan tensos, pero por ejemplo, no sé, se me hace importante eso, ¿no? Que mientras estemos aceptando y trabajando y cooperando con estas organizaciones que son nuevas, ¿no? Y entidades que son nuevas de alguna manera al movimiento migrante, les demos la bienvenida y les digamos, ¿no? Nuestro estándar es defendemos los derechos de todos los inmigrantes, sin importar, por ejemplo, esto, ¿no? No sé, algo así. Y con eso, bueno, pues vamos a ir a una breve pausa. Recuerda, estás escuchando Boletín Migrante, donde compartimos historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Boletín Migrante con Tania Unzueta Carrasco, quien está aquí con nosotros en el estudio y nos está platicando precisamente de la importancia, justo antes de hacer la pausa, ¿verdad?, de la importancia de defender los logros que hemos obtenido a través de la historia de la lucha en este país, ¿no? Y hablaba de la lucha contra la criminalización de nuestras comunidades, que una y otra vez parece renacer, ¿verdad? Pero que hoy en día, precisamente no solo por la lucha que hemos llevado en el pasado, sino también por los ataques de esta administración hacia todos, ¿verdad? Está quedando claro que la criminalización es pues la manera en que los que están en el poder nos atacan, ¿verdad? Y pues estamos viendo en Washington, D.C. la criminalización de la gente sin casa, ¿no? Que también están deteniendo, la criminalización de la gente que lucha. Entonces, y hablaba Tania y me pareció muy importante de que esos debieran ser principios del movimiento que no deben de quedar de lado en cualquier coyuntura, right? Esta es la lucha y yo recuerdo cuando en el pasado decían exactamente lo que Tania decía, vamos a defender solamente a los inmigrantes que no han cometido delitos y yo pensaba, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pero después de que aprendí que las políticas son las que deciden qué es un crimen y qué no. O sea, hoy en día me llama muchísimo la atención que no tener casa y no tener trabajo en Washington, D.C., ¿verdad? Está siendo criminalizada la pobreza y la comunidad negra ha sido criminalizada por muchos años en este país. Entonces, aprendí eso, ¿verdad? Con esta lucha, con esta lucha que de la que estamos hablando de los últimos años. Y bueno, pues vamos a... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está pasando? Inclusive lo mencionaste anteriormente. La administración definitivamente está constante, ¿no? De estar tratando de atemorizar a nuestras comunidades. Está activamente violando nuestros derechos constitucionales. Y bueno, aquí en Chicago, justamente el día de hoy, septiembre 3, seguimos bajo la alerta frente a la amenaza de traer a la Guardia Nacional. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo? Tania, por favor, dinos algo. ¿Cómo es? Creo que de alguna manera no es sorpresa y es sorpresa al mismo tiempo. O sea, creo que para los que pusimos atención un poco antes de las elecciones, ¿no? Se hablaba mucho del proyecto 2025, estamos en el año 2025, y sabíamos que como que cuando Trump entrara, iba a entrar con gente que tenía tanto quizás el plan como el odio, ¿verdad? Para poder poner esos planes en acción. Entonces creo que en parte eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como que el poder, ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno está no solamente en manos de gente rica, pero de gente rica racista, ¿no? Con mucho poder y con acceso a recursos que le dicen cómo usar ese poder gubernamental en contra, ¿no? de la misma población. Entonces sí, no, creo que alguien me preguntó recientemente si creía que Trump era un dictador. Y
creo que es alguien que quiere tener poderes autoritarios, pero creo que es importante darse cuenta que todavía no es dictador, porque para mí eso significa que todavía tenemos avenidas de estar en su contra, ¿no? Y de resistir. No solamente como que en la comunidad, sino, por ejemplo, no sé si vieron que una corte federal ayer mismo dijo que el hecho de que Trump haya mandado la Guardia Nacional a Los Ángeles fue una acción ilegal, ¿no? No sé si eso va a tener algún impacto en si mandan la Guardia Nacional a Chicago. Pero lo otro es que lo que hemos escuchado a los compañeros en Los Ángeles es que no solamente es el hecho de la Guardia Nacional, sino el número de agentes de inmigración, ¿no? Que ahora no sé si la gente se da cuenta, pero es el ICE, ¿no? El Departamento de Inmigración y Aduanas, es ahora el cuerpo policíaco federal con más fondos en el país, más que el FBI, por ejemplo, más que el DEA, ¿no? Y tienen acceso a muchos recursos, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de irme para allá, me preguntabas cómo llegamos y creo que parte de lo triste y parte de lo difícil es que esto no es nuevo, se me hace que como que simplemente le subió el volumen, ¿no? Ya la gente era detenida ya teníamos un ICE, ¿no? Ya por muchos años teníamos ICE, ya estaban deportando a la gente con récord criminal, ya estaba incluso los agentes de inmigración viendo si tienes tatuajes, inventándose sus cosas, ¿no? Yo he tenido casos donde he ayudado a la gente que tenía tatuajes de Metallica y literalmente decía Metallica y decían que eso era de una pandilla, ¿no? Y por eso los estaban deportando. Y eso pasó bajo los demócratas, ¿no? Entonces creo que el cómo llegamos aquí sí es tanto los ricos y los racistas están en poder, pero es un poder donde lo único que tuvieron que hacer es como subirle el volumen a muchos de los sistemas que ya existían y muchos de los recursos que ya han estado en el sistema en este país. Entonces, bueno, no me preguntaste qué hacemos ahora qué, pero creo que más o menos así estamos. Sí, y bueno, es que eso lleva palabras que dijiste, odio, racismo, poder, las amenazas en contra de nuestras comunidades, pero entonces, y algo que dijiste en el primer segmento, es ese deseo profundo de la gente de resistir es existir y queremos como luchar en contra, por ese derecho, ¿no? Y el derecho de vivir sin miedo. Y no solo para las personas migrantes, sino para muchas otras comunidades, nuestros jóvenes, estudiantes, trabajadores, LGBTQ+, sindicatos, las personas sin casa, los periodistas, no sé. Yo sé que no tenemos la respuesta y justamente de lo que hablabas es cómo crear estrategias conforme al tiempo, ¿no? Algo que siempre he tenido muy presente fue el hecho de, a partir del 2010, cuando se empezaron a crear justamente el movimiento Salir de las Sombras, ¿no? Mencionabas que era un paralelismo entre la comunidad LGBT, vivir en las sombras y ser indocumentado. Y entonces de ahí nace una idea de ser undocumented, unapologetic, unafraid. Indocumentado, sin pedir perdón, ¿no? Y sin tener miedo. No sé, yo creo que eso creó un ánimo, por lo menos para muchos, ¿no? Un ánimo de confianza, un ánimo de vivir con valentía y salir a las calles, ¿no? Salir a las calles, salir de las sombras, ser más... decirlo, ¿no? Sin tener ese temor a. Entonces, no sé, siento que el hablar hoy en día de vivir sin miedo es algo que puede parecer muy lejano, pero aún así lo seguimos defendiendo. ¿Qué hacemos? O sea, está la amenaza, ¿qué les podemos decir a esas audiencias? Porque la verdad es que sí hay mucho miedo. Mira, yo creo que es un proceso. En el 2010
o sea, sí, empezamos a decir sin papeles. Nada más sin papeles, deja el sin miedo, nada más sin papeles. Y eso era como que lo que nos estábamos declarando, sin papeles, punto. Y de ahí, y luego empezó eso de sin papeles, sin miedo, ¿no? Así como que ya diciendo lo que dices, ¿no? De que, ok, a lo mejor no tenemos miedo. Y no fue hasta el tercer año que fue undocumented, unafraid, unapologetic, que era sin papeles, sin miedo, sin pedir perdón. Y te digo, hubo un cuarto año donde hablamos también de un slogan que era I define myself, yo me defino a mí mismo. Y te lo digo así porque creo que también es importante que de alguna manera creo que estamos en un momento donde el movimiento migrante se está recreando. Hay nuevas gentes que están entrando al movimiento. Todavía seguimos ahí los que empezamos hace 20 años tratando de hacer nuestras juntas y tratando de hacer nuestras marchas. Está bien, pero hay mucha gente joven, hay mucha gente que nunca ha estado involucrada, muchos artistas, maestros, que por primera vez están entrando al movimiento migrante. Y yo creo que es importante darse cuenta que su conciencia y su lucha y su sin miedo se tiene todavía que desarrollar. Porque yo creo que ahorita estamos en un momento de miedo, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas que están pasando que no sabemos cómo van a ir y a lo mejor vemos momentos de lucha, pero yo creo que, ¿cómo es? Yo creo que va a salir algo y no sé si va a ser el sin miedo o algo diferente, porque para mí, como decía antes, ¿no? La resistencia tiene que responder al movimiento político en el que estamos. Y entonces a lo mejor la resistencia de no tener miedo ahorita no es ir a ponerse en la Plaza Federal y decir, no tengo papeles, no tengo miedo enfrente de un agente federal. A menos que esa sea tu estrategia, también se vale, ok. Pero a lo mejor es ir a trabajar y saber que tienes que seguir tu día, ¿no? Y tener un plan en tu casa de si algo malo pasa y entrenar a tus hijos a que no abran la puerta, pero tratar de vivir, ¿no? Y lo otro es que yo siento que estaba hablando recientemente con una familia que conozco que decidió irse a México, ¿no? Por todo lo que está pasando, vendió su casa, como que están haciendo eso. Y una de las muchachas nunca ha vivido en México, ¿no? Que se iba. Entonces me decía, no sé cómo la iba a hacer, pero si mis papás sobrevivieron venirse acá, yo voy a sobrevivir irme allá. Y yo creo que también esa es un poco la actitud que tenemos que tener. Hemos vivido y sobrevivido tanto, ¿no? Desde los que cruzaron la frontera, desde los que se fueron por el desierto, desde los que hemos sufrido abusos laborales porque la gente no respeta nuestros derechos, del miedo en que vivimos ahorita todos los días porque Trump está diciendo que no somos seres humanos. Lo estamos sobreviviendo. Y entonces también siento que vamos a encontrar la manera, ¿no? Y a lo mejor perdemos gente, a lo mejor algunos se han deportado, o sea, sí han sido deportados, pero creo que como humanidad tenemos que encontrar la manera de sobrevivir y apoyarnos. Sí, bueno. Ahí, justo en el Festival de Jazz que estuve el fin de semana, uno de los músicos empezaba diciendo, voy a tocar esta pieza reconociendo que estamos en un momento muy difícil para todos, pero entendiendo que hay futuro, ¿verdad? Hay lucha, hay organización y van a cambiar las cosas porque estamos luchando para que cambien. Entonces se me quedó muy grabado. Sí, en Washington vi un video de una fiesta que hicieron recientemente en las comunidades, porque igual como resistencia, ¿no? Porque, o sea, a veces también tu cerebro... Me acuerdo que cuando empezó lo de Trump nos decían, cuidado con estar leyendo las noticias malas todo el tiempo porque entonces tu cerebro se atrofia y se pone solamente a pensar en cosas malas en lugar de qué alternativas podemos crear. Entonces sí, vayan a ver el jazz, vayan a las fiestas. Sí, y sí, efectivamente, ¿verdad? Eso también para nosotros hemos comentado que resistir es poder continuar haciendo tus actividades. Por supuesto, sabiendo tus derechos, teniendo un plan, cuidándote y sabiendo que pues estamos luchando, trabajando, organizándonos y un poquito ese es el espíritu de este espacio, ¿verdad? Que tenemos de resaltar las luchas y resaltar ese espíritu de continuar adelante. Y bueno,
pues creo que podemos hablar, si nos podías platicar un poquito de en estos momentos que está haciendo mi gente. Sabemos que se viene la conferencia bianual, la asamblea, que será en Chicago, ¿verdad? El 16 del 16 al 19 de octubre. Platícanos un poquito sobre mi gente, platícanos qué es la asamblea, qué está planeado. Sí. Bueno, mi gente, como mencionamos, es una organización nacional de gente latina, latiné, boricua, chicana, ¿no? Como te identifiques dentro de ese espectrum, y que organiza, ¿no? Gente que de alguna manera está involucrada en organizar con su comunidad, ya sea individualmente, en proyectos sin el Estado, organizando con comunidades. Entonces, efectivamente, tenemos una conferencia aquí en Chicago para nuestra membresía. Si estás interesado en ser miembro de Mi Gente, visita nuestro sitio de internet www.migenteconj.net y ahí puedes encontrar información sobre nuestra membresía y sobre las asambleas. En este momento, aparte, nuestra membresía y las organizaciones con las que trabajamos están involucradas en un montón de proyectos, ¿no? Tanto a nivel local como el tocar puertas para avisarle a la gente sobre sus derechos. Tenemos también compañeros que están trabajando con los concejales, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde estoy tratando de hacer entrenamientos con personas a nivel del Senado sobre cómo ayudar a la gente que está en proceso de deportación, ¿no? Y como básicamente nosotros pensamos que se tiene que organizar sin, contra y desde el Estado, no usando como que todos los recursos que están a nuestra disposición. Entonces, más o menos así, ¿no? Estamos trabajando con gente que está construyendo proyectos sin el Estado en Puerto Rico, en otras partes del país, en Arizona, gente que está dentro del gobierno, ¿no? Que está tratando de impactar la cosa ahí, y gente contra el gobierno a veces, ¿no? Que hay que impulsar. Aquí en Chicago y en el condado quiero mencionar que hemos estado tratando de afectar un contrato que tiene el condado de Cook, donde aunque el condado de Cook es un condado santuario, ¿no? Que no colabora con inmigración, tienen un contrato con una compañía que sí comparte los datos con quien quieran, incluyendo con inmigración. Entonces, lo estamos haciendo en Chicago, pero creo que esa es una de las cosas que a nivel nacional, como sabemos que no se puede hacer mucho a nivel federal, estamos viendo qué se puede hacer a nivel local, ¿no? Con las ciudades, con los condados, y qué protecciones se pueden o crear o fortalecer para ayudar como los santuarios y eso. ¿Podrías repetir a dónde la gente puede buscar más información sobre mi gente o las asambleas? Sí, si quieren aprender, sí. A ver. Sobre nuestra membresía o sobre esa asamblea, www.migente.net. N-E-T, ok. Pues ya oyeron, www.migente con J de justicia. Yo aprendí que así era, pero la J puede significar muchas cosas, ¿verdad? Migente.net para buscar más información sobre la asamblea que se realizará en Chicago del 16 al 19 de octubre. Y bueno, Tania, muchísimas gracias por participar y estar con nosotros aquí en Boletín Migrante. ¿Algo más que quisieras mencionar? Simplemente que no importa si eres parte de una organización o no, si ves a agentes de inmigración en la calle, grábalos, mándanos la información. La gente siempre está poniendo atención a qué violaciones de derechos están teniendo, así que hay que vigilar a la migra. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tania. Y bueno, ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, quisiéramos compartir las noticias, noticias que que nos han hecho ruido en estos últimos semanas, días, y una de ellas fue Alcatraz. Un juez federal en Miami ordenó el cierre en 60 días de la cárcel de inmigración conocida como Alligator Alcatraz, impulsada por esta administración. Y la juez Kathleen Williams determinó que el centro causaba daños graves e irreparables al ecosistema, además de haber sido criticado por las condiciones abusivas y la falta la falta
proceso. a un proceso, ¿verdad? Para los detenidos. La orden prohíbe nuevas detenciones y exige el desmantelamiento completo de las instalaciones. Este fallo representa una victoria histórica por grupos ambientalistas y una tribu nativo americana que denunciaron la construcción apresurada del campamento y sus impactos en especies protegidas. Y sí, ¿verdad? Este es un hecho importante porque este es uno de los centros de detención que pues es este gobierno, ¿verdad? Ha estado impulsando, y también el gobierno de Florida. Entonces, digo, no sabemos, como hablábamos con Tania, ¿verdad? Hay espacios de lucha donde todavía puedes retar las decisiones autoritarias y, como dice la demanda contra la decisión de la juez, ¿verdad? No ha habido un proceso como debe de ser a través de las cortes para la gente que está detenida. Es una violación de la Constitución, y tampoco tomaron en cuenta a las tribus originarias, ¿verdad? Que históricamente han tenido derechos. Entonces, no sabemos cómo va a terminar, como dices, Stephanie, pero son luchas importantes, ¿verdad? Que que las comunidades están realizando. Así, Adelante, Stephanie. Así es, y justamente Tania mencionó algo al principio del programa. La Guardia Nacional en Los Ángeles, una juez de California volvió a declarar ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenada por el presidente, al considerar que realizaron funciones de orden público prohibidas para el ejército. El juez Charles R. Breyer señaló que la unidad Task Force 51 colocó retenes de tráfico y patrulló zonas como MacArthur Park junto a agentes federales, lo que confundió incluso a testigos y funcionarios sobre su rol militar. Aunque el fallo confirma la ilegalidad, su aplicación se retrasó hasta el 12 de septiembre para permitir que la administración Trump apele. En junio, Breyer ya había emitido un fallo similar que fue revocado por el Tribunal de Apelaciones, lo que permitió que el presidente mantuviera las tropas en esta ciudad. Pero de cualquier manera, en estos momentos, esta decisión de la juez protege, ¿verdad? Y apela sobre esta rebelión y que salgan de la ciudad. Bueno, pues esperemos que ojalá eso detenga la llegada de la Guardia Nacional, pero si llega por acá ya sabemos, ¿verdad? Tenemos derechos, mantengan la calma, si hay violaciones, pues documentenlas, avisen. Hemos estado dando aquí el hotline de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, en la que estamos colaborando muchísimas organizaciones, ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Inmigración, estamos colaborando con TRP, con ICER, y este número es el 855-435-7693, y este número nos permite reportar actividades de ICE, arrestos, ¿verdad? Y buscar ayuda de inmigración y otros servicios legales. Entonces, ténganlo ahí a la mano, es muy importante, 855-435-7693. Y también en el pasado hemos dado el número de la Oficina de los Defensores Públicos del Condado de Cook, donde también se pueden apoyar a las personas que necesitan servicios legales gratuitos cuando están detenidas o en custodia de la policía en el Condado de Cook. Entonces también hay un número para llamar a la Oficina de Defensores Públicos, es 844-817-4448, y también pueden encontrar esos números en la página de Resurrection Project, de ICIR, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, ahí están todos esos números, ¿verdad? Hay representación para personas arrestadas durante protestas o por actividades políticas cuando están en custodia de la policía frente a la corte. Esta es una organización que se llama National Lawyers Guild
y representan a la gente en Chicago. Y el número es 872-465-4244. Y también hay una organización que se llama First Defense Legal Aid, o primera defensa para ayuda legal, ¿verdad? Para encontrar abogados de derechos civiles o conducta indebida de la policía, o para reportar actividades de las autoridades que están violando nuestros derechos, ¿verdad? Y este número es el 800-529-7374. Sé que son muchos números, pero busquen en las páginas de ICER, de TRP, de National Immigrant Justice Center, y ahí van a ver también estos números. Claro que sí, las páginas puede ser immigrantjustice.org o trpimmigrantjustice.org o illinoisimmigrationinfo.org. Y por último, también queremos decir que el Comité de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de la Ciudad de Chicago, junto con el alderman Jesse Fuentes, va a tener un evento virtual de migración y Conozca tus Derechos el martes 9 de septiembre de 6 a 7 y media de la noche. Esto es virtual y para registrarse pueden llamar al 773-395-0143 o el link es bit.ly, diagonal CIRR KYR, como Sir Know Your Rights. Bueno, pues muchas gracias por escuchar Boletín Migrante en Lumpen Radio, un programa que a través de entrevistas, diálogos y análisis comparte historias de resistencia. Agradecemos la participación de nuestra invitada especial, Tania Unzueta Carrasco, y nosotras nos despedimos sin antes recordarles que Boletín Migrante se transmite el primer y tercer miércoles de cada mes a través de Lumpen Radio 105.5 FM Chicago. Y nos pueden escuchar también por lumpenradio.com o descargando nuestra aplicación en su teléfono móvil. Les acompañó en micrófonos Rosy Carrasco y Stephanie Manríquez, en asistencia de guión Catalín Solís y en producción nos acompañó Charlie García. Hasta la próxima.